El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviese la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, pues que fue cubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Gloria al Señor. Oremos. Señor Jesús, Dios de la gloria, necesitamos escuchar tu palabra, Señor, y ponerla por obra en esta hora, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón, en cada mente, Señor Jesucristo. Que cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, estemos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor Jesús, y que abramos el corazón y el entendimiento a ella, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre Celestial. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Démosle alabanza al Señor. Pueden ponerse cómodos, hermanos. Vamos a trasladar esta palabra. En la antigüedad se hablaba literalmente de las casas. Lo acabamos de leer. Y era declarada una casa inmunda cuando encontraban la lepra allí en ella. Nosotros vamos a este tiempo. Hay cosas que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, hemos dejado entrar la lepra, que es tipo del pecado, a nuestra casa. Gloria al Señor. Los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, pero ¿por qué si la palabra, el trigo fue bien sembrado, por qué también hay cizaña? ¿Por qué aparece cizaña? Nosotros a veces no creemos, pero nosotros mismos estamos sembrando la cizaña en nuestra casa. ¿Cómo aparece la cizaña? Nosotros creemos que porque somos creyentes tenemos derecho a hablar de tantas cosas que no debemos hablar. Dice la palabra del Señor: ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué hay cuando nos sentamos en nuestra mesa? ¿De qué hablamos? Allí es donde nosotros estamos participando, y a veces lo hacemos y no nos damos cuenta, o ya se nos volvió un factor muy común, que es hablar, y estamos sembrando la cizaña en nuestra familia, en los que aún no conocen el Evangelio, los que todavía no saben quién es Jesús, y en nuestros hijos que apenas están creciendo, pero ellos sí están escuchando, están grabando, están aprendiendo, porque los niños aprenden de nosotros. Ellos aprenden todo. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en la casa, ¿cómo se siembra la cizaña? Nos sentamos a comer y estamos ¿y usted qué le pareció pues lo que dijo el pastor allá? ¿Y usted sí está de acuerdo con eso, mija? ¿Cierto que sí? A eso nos sentamos nosotros en la mesa y empezamos a murmurar del pastor, a murmurar de los comités, a murmurar de nuestros hermanos, y los hijos, los niños, ¿qué están haciendo? Ellos de pronto están comiendo y uno dice: este muchachito no pone cuidado, pero resulta que ellos sí están poniendo cuidado. Los niños usted los ve por ahí jugando, brincando, algunos hay quieticos por ahí, pero ellos están, vean, grabando todo lo que escuchan. Nosotros en nuestra casa nos sentamos a hablar mal de este lugar, y después nosotros queremos que las personas, nuestros hijos, nuestros familiares lleguen a la iglesia. ¿De qué forma? Si es que nosotros ya hemos sembrado cizaña en ellos. Estamos hablando mal de la iglesia, estamos hablando mal de la gente de aquí, mal de este lugar. Es que esa pedidera allá, es que
los hermanos, es que mire que la junta local, es que mire que las dorcas, que mire que los jóvenes, que es que mire que el hermano fulano. No, a nosotros no nos interesa que la gente de afuera escuche cosas desagradables, y nosotros no fuimos llamados para esto. Nosotros fuimos llamados a una gran misión, como dice el hermano Eduardo, él lo replica mucho aquí, y él dice, la mies es mucha y los obreros pocos, ¿cierto? Amén. Y de verdad que a eso nos mandó el Señor, a la gran comisión, a hablar de Él. Es del único que nosotros hablamos y no nos metemos en problemas. Pero cuando usted habla mal del hermano, habla mal de la hermana, habla mal del pastor, de la junta, de la administración, usted sí se mete en problemas. Porque usted está acarreando más condenación para usted y para su familia. Porque usted no solamente está haciendo un daño, o usted se está haciendo daño a sí mismo, sino que usted también está acarreando condenación para todos los que lo escuchan. Entonces nosotros es allí donde tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros compartimos en nuestra casa, qué es lo que hablamos. Nosotros, ¿qué debemos hablar? Cosas buenas, ¿cierto? Porque Jesucristo ha hecho cosas maravillosas en nosotros, gloria a Dios. Él nos ha salvado, Él nos ha limpiado, nos ha guardado, nos ha purificado, nos ha santificado, gloria al Señor. Él ha tenido misericordia de nosotros. Así lo mismo nosotros debemos de hacer, tener misericordia de los que nos escuchan. Como Cristo tuvo misericordia de nosotros, nosotros también vamos a tener de los que nos escuchan, gloria a Dios. Y vamos a compartir la palabra y vamos a compartir cosas buenas. Porque por eso vemos padres, madres de familia llorando, ay, es que mi hijo no quiere volver a la iglesia, es que mi hijo no quiere saber nada de la iglesia. Pero preguntémonos, examinémonos por un momento, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Amén. Gloria al Señor. Examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay perversidad en mí, dice la palabra del Señor. Nosotros hacemos cosas y a veces no caemos en cuenta, pero que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a caer en cuenta. Vamos a ver ejemplos de familias donde entró la lepra del pecado y se desencadenó una cantidad de cosas que después resultan, ay, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo dije esto? Ustedes saben, Adán y Eva, la consecuencia que tuvieron por haber desobedecido al Señor. Entró la desobediencia a esa casa y nosotros vemos que allí se desencadenó cosas muy terribles. Desobedecieron. Ahora Abel mata a Caín, su hermano, consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Nosotros a veces creemos que nosotros desobedecemos, somos rebeldes, no hacemos caso. Nosotros hemos escuchado mucha palabra y esta semana el Señor nos habló muy bonito, ¿cierto? El Señor nos ha hablado y nos ha hecho un llamado de tener las cuentas claras con Dios. Y cuando nosotros cuadramos bien el camino y arreglamos bien las cosas con Dios, todo tiene que marchar bien. Todo tiene que marchar bien, pero cuando nosotros desobedecemos a la palabra, no esperemos que nuestra familia esté aquí llorando a los pies de Cristo, buscando la presencia de Dios, porque nosotros estamos siendo desobedientes y no captamos la palabra de Dios y no obedecemos a ella. Así que vemos aquí, dice que en Génesis 3, 6, 24 se narra cómo Dios pregunta a Eva ¿por qué comió del árbol prohibido? Si es que Dios le había dicho no coma de ese árbol. Cuando Dios nos prohíbe algo, ¿por qué lo hacemos? Y cómo ella respondió que la serpiente la engañó, o sea, le echó la culpa a la serpiente. Se narra cómo Dios le dice a Adán que la tierra será maldita por su pecado. Usted sabe que de allá, de la desobediencia de Adán y Eva, por eso nosotros estamos viviendo unas consecuencias de pecado terribles. Por eso la mujer, dice, a la mujer parirá con dolor, el hombre ganará el pan con el sudor de la frente, habrán aflicciones, de todo el mal, todo el pecado, las enfermedades vinieron a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Hasta ahora estamos viviendo todo eso, gloria al Señor. Y nosotros vemos
cómo la maldad pasó a toda la humanidad y cómo el pecado sobreabunda, pero también vemos que sobre el pecado sobreabunda la gracia de Cristo, gloria al Señor. Y Él vino a morir por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, no amó solamente a 3 o a 4, amó al mundo, para que por Él seamos salvos, gloria al Señor. Porque el Señor no se hizo pecador, no, Él se hizo pecado por nosotros. Gloria al Señor. Él llevó sobre sus hombros el pecado suyo, el mío, llevó todas las enfermedades. Lo que no le tocaba a Él llevar, lo llevó a causa de nosotros para que fuéramos salvos, gloria al Señor. Así que nosotros podemos mirar que lo mismo, la misma pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? También se la hizo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No les parece una pregunta muy parecida? ¿Dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Con esa ira lo dijo, ¿por qué? Porque él lo había matado, Caín. Entonces se fue desencadenando una cantidad de errores por la desobediencia de Adán y Eva. Dice allí, cuando Caín mató a Abel, dice, en estos capítulos se narra Caín y Abel ofrecen sacrificio a Jehová. Jehová mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Caín mata a su hermano Abel. Jehová le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel? Caín responde que no sabe. Jehová le dice a Caín que la sangre de su hermano clama justicia. Jehová maldice a Caín y lo expulsa de la tierra, así como hizo con Adán y Eva, que los expulsó del paraíso por la desobediencia que ellos cometieron. Nosotros sabemos que Dios siempre tuvo una advertencia y también viene la consecuencia. Las consecuencias se pagan, ¿cierto? Cuando Dios nos advierte, Él no nos coge así de sorpresa. Él no dice, la hizo, entonces ahora la paga. No, Él siempre advierte. Si usted hace esto, le pasa esto. Entonces nosotros retomemos eso para nosotros. Si nosotros somos fieles a Dios, una corona nos espera. Pero si somos desobedientes a Dios, nos espera una horrenda condenación. Amén, gloria al Señor. Así que tenemos que aprender a vivir bien conforme a la voluntad del Señor y obedecer a su palabra. Así que en Adán y Eva entró la desobediencia, entró la muerte, vino el trabajo, vino el cansancio, vino las enfermedades, vinieron tantas cosas por causa de la desobediencia que dejaron entrar a su casa. ¿Qué tal ese ejemplo de Ananías y Zafira? Malo, ¿cierto? La avaricia, la codicia, se llenaron de codicia. Dice que quienes vendieron una propiedad para aparentar ser generosos, mire pues, con la iglesia, sin embargo se quedaron con una parte del dinero y engañaron a los apóstoles. ¿Ustedes creen que engañaron solamente a los apóstoles? Engañaron a Dios. Es que a veces nosotros creemos que estamos engañando a los hombres y decimos, no, es que allá el pastor no da cuenta, hagamos esto o hagamos eso. Mucha gente ha hecho eso, hacen las cosas y creemos que Dios no nos está viendo. Pero hay una canción que dice, cada paso que das por la senda donde vas, hay un Dios que te ve. Dios siempre está a las 24/7, nosotros no podemos porque somos seres humanos, somos limitados, nos cansamos, nosotros no podemos estar de vigilantes de nadie, ¿cierto? Cada quien dará cuenta al Señor, pero qué bueno nosotros estar firmes en la palabra de Dios. Y estos dos personajes, esta fue la mujer que menos tiempo duró viuda, duró 3 horas, porque los apóstoles dijeron, ¿por qué habéis mentido? Le dieron a Ananías, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón de avaricia? Ahí mismo cayó muerto a los pies de ellos y lo sacaron unos jóvenes por una puerta de atrás. La esposa no se dio cuenta. Pasaron 3 horas, entró Zafira. Entonces sí, Zafira, hermana Zafira, sí fue cierto que ustedes vendieron la propiedad de tanto. Ah, sí señores, sí, claro que sí. Bueno, acabaron de sacar a tu marido muerto, también te van a sacar a ti. Igual cayó muerta, la sacaron. Entonces mire que entró la muerte
a esa casa por la desobediencia, por ocultar las cosas, por no hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios. A veces nosotros nos las queremos pasar como de listo, ¿cierto? Nosotros decimos, no, yo soy más lista, vamos a dar esto, vamos a echar aquello, porque ¿quién se da cuenta? A veces hacemos como simulacros, aquí ha pasado, y eso ha pasado en toda parte. De pronto cogemos el sobrecito vacío y vamos allá y decimos, no, pues aquí delante para que me vea que yo sí lo hago, que yo sí diezmo, que yo sí ofrendo. Pero sabemos que Dios sí está viendo qué estamos haciendo nosotros, si lo hacemos bien, si sí lo estamos haciendo realmente, o simplemente estamos aparentando para que nos vean y digan, ay, tan bonito el hermano, tan bonita la hermana, como hace las cosas de bien. Pero el Señor nos ayude, el Señor nos guarde, porque Él sí está viendo el proceder de cada uno, gloria al Señor. Esaú y Jacob, nosotros sabemos que eran gemelos, con personalidades totalmente diferentes. El uno era hábil en el campo y el otro era como en los quehaceres. De pronto se interesaba en otras cosas, pero vemos que Esaú se cansa y vende su primogenitura. Él dice, ¿para qué yo esto? Lo digo en un momento de cansancio, lo digo en un momento de desesperación. A veces nosotros no valoramos lo que tenemos, la vida cristiana, y la vamos entregando por cualquier cosa. Decimos, ¿yo para qué sigo? ¿Yo para qué este evangelio? La verdad, pues yo no le veo como lógica esto. Pero nosotros tenemos un baluarte, un tesoro grande en nuestras manos. Esa salvación hay que cuidarla porque Él ya nos la dio, nosotros tenemos que cuidarla. Y entonces a Esaú le pareció muy curioso vender por un simple plato de lentejas, dice algunas versiones, la primogenitura, que significaba también tener unos derechos especiales, incluyendo la bendición del padre, el liderazgo familiar y la herencia. Pero a él le pareció muy chistoso salir de ella, no la valoró, después lamentó con lágrimas, pero vemos también la trampa. Es que mire que una cosa lleva a la otra. Él la menosprecia, después llega Jacob y se disfrazó de Esaú. Nosotros hemos leído esa historia, ¿cierto? ¿Y quién le ayuda a este hijo a disfrazar? La mamá. Imagínense, la misma madre para engañar al esposo. ¿A ustedes no les parece muy genial este cuadro? ¿Ah? Terrible, ¿cierto? La misma madre se presta para disfrazar a Jacob para que su padre le dé la bendición. Como su papá ya estaba un poco ciego, no veía, entonces claro, ella que dijo, aprovechemos y se puso de acuerdo con el hijo. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y manejar un mismo lenguaje en nuestra familia, el lenguaje de Cristo, ¿cierto? Como cristianos. No podemos como ponernos hay familias que manejan como 2 o 3 bandos, no, usted por aquí y yo por aquí, y nosotros hemos conocido hogares donde ya no, él verá qué hace, o ella verá qué hace, y a veces nos ponemos como en esa trama de hacer cosas desagradables, pero nosotros sabemos que a Dios no le agradan estas cosas, gloria al Señor. Después de mucho tiempo de Esaú, descubre pues el engaño y todo, viene una reconciliación, gloria al Señor, viene una reconciliación. Bueno, gracias a Dios se reconciliaron, pero hay cosas que nosotros hacemos y las pasamos como, ¿cierto? Las pasamos por alto y no hacemos nada por arreglar las cosas. Estamos a tiempo. Dios dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de pedir perdón, hoy es el día de amarnos, hoy es el día de corregir tantas cosas en nuestra familia, porque hay cosas que nosotros no corregimos y esto es un mal que va creciendo y después no sabemos cómo repararlo, gloria al Señor. Pero el Señor nos invita a que nosotros reparemos todos esos daños que hemos hecho nosotros mismos con nuestra boca, abriendo nuestra boca y diciendo lo que no debemos decir, manejándonos como no debemos de manejarnos. Debemos decirle al Señor, Señor, perdónanos, haz de mí una nueva criatura. A veces nosotros pensamos que
que cuando decimos hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, es solamente para los amigos, no es para nosotros también. Nosotros también tenemos que vivir arrepintiéndonos de cosas, de errores que cometemos. Nosotros también tenemos que decirle al Señor: Señor, perdóname, así como lo dijo David. Vamos a mirar también el ejemplo de David, todo lo que se desencadenó con el pecado de David. David era considerado un hombre justo y elegido por Dios. Cometió un grave pecado que tuvo consecuencias devastadoras para él y para su familia. Devastadoras. El pecado de David, el adulterio. David, siendo rey de Israel, dio a Betsabé, la esposa de Urías, que era un soldado valiente, y se sintió atraído por ella. Cometió adulterio, que es uno de los pecados más terribles. Cometió adulterio. Y no solamente esto, sino que también viene ese espíritu de homicidio. Porque ¿qué hizo él? Cometió el adulterio y ya luego hizo poner al esposo de Betsabé al frente de la guerra. Pónganlo allá al frente, pónganlo allá de primero, solo, para que lo acabaran allá. O sea, también querían que lo acabaran para encubrir su adulterio, pero sabemos que Dios lo estaba viendo, ¿cierto? Dios estaba viendo el proceder de David. David mandó a Urías al frente de la batalla, donde éste murió. Después de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé. Bueno, y eso resulta que el juicio de Dios, el profeta Natán, enviado por Dios, confrontó a David con su pecado. Dios le advirtió de las consecuencias de su acción, incluyendo la muerte de su hijo recién nacido, angustia, arrepentimiento. A este hombre después le llegó todo eso, pero ¿qué? Las consecuencias siempre llegaron, porque Dios no se queda quieto o manicruzado ahí mirando a ver qué va a pasar. No, le llegan las consecuencias. Todo pecado, todo error tiene su consecuencia. Y nosotros vemos que David tenía una hija que se llamaba Tamar, ¿cierto? Se llamaba Tamar. Y también tenía otros hijos que se llamaban Absalón, ¿cierto que sí? Gloria al Señor. Y Amnón. Amnón se enamoró de Tamar. Imagínense, eran hermanastros. Y todo esto fue consecuencias del pecado de David. Ellos se enamoraron, cometió pecado con su hermana, luego vino Absalón, mató también a Amnón, y esto fue algo terrible. ¿Por qué? Por la consecuencia del pecado de David. A veces se vienen y desencadenan cosas y nosotros decimos: pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta ruina? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Con mi familia? ¿Qué está pasando, Señor? Revisemos nuestra vida, revisémonos nosotros, digamos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué pasa con mi vida? Nosotros sí sabemos. Cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros estamos no caminando bien delante de la presencia de Dios, tenemos que hacer un alto en el camino. Como dice Jeremías 6:16, parados en los caminos. O sea, hagamos un alto, Señor, parémonos, examinemos nuestra vida. Digamos: Señor, ¿yo qué error he cometido? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está ocurriendo tantas cosas en esta familia? ¿Por qué nos pasa como le pasó a Job? Job porque Dios le dio permiso a Satanás de que tocara con su salud. Pero de pronto nos puede pasar que vea que mire que se le murió sus hijos, que se le murieron las bestias, que le murió esto y aquello, que solo escapé yo para traerte esta mala noticia. Y nosotros a veces pasa en familias esto, que eso es de una tragedia, de otra y de otra. Entonces nosotros tenemos que decirle: Señor, ¿qué pasa? Porque nosotros sabemos cómo estamos delante de la presencia de Dios. Solamente usted y yo conocemos nuestra integridad ante Dios.
No es nadie más, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi hijo. Yo siempre he pensado en algo, gracias a Dios, que cada uno vamos a dar cuenta ante la presencia de Dios. ¿Usted imagina donde Dios nos hubiera dejado? No, es que el esposo de familia va a dar cuenta por la esposa y por los hijos. No es que usted va a dar cuenta por él, no. Cada uno dará cuenta ante la presencia de Dios. Cada uno tenemos que andar bien. Cada uno tenemos que ser fieles. Cada uno tenemos que andar en integridad a Dios. Sí tenemos que vivir una vida agradable ante Dios y ante las personas que nos rodean y dar el mejor ejemplo y hablar lo mejor que podamos, pero cada uno daremos cuenta ante la presencia del Señor. Gloria a Dios. Así que el Señor, Él nos está aconsejando en esta hora para que nosotros andemos bien delante de la presencia de Dios. Y hay muchos ejemplos más, porque la palabra de Dios es un manual tan completo. La palabra de Dios es algo que nosotros debemos seguirlo, porque es allí donde Dios nos enseña cómo vivir. Y aquí cada vez que venimos el Señor nos habla. ¿A cuántos nos habla el Señor? Siempre. El Señor siempre nos habla, algo nos dice porque Él nos ama. Y Él quiere que nosotros cada día corrijamos más esos errores, esas cosas que nosotros hacemos desagradables. El Señor por medio de su palabra nos dice, no, por aquí no es. Mire, es que usted está cometiendo este error, mire, es que usted está hablando mal, usted está procediendo mal. Entonces el Señor nos dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado. Gloria a Dios. Él nos ama con amor eterno. Y Él quiere la salvación para nuestra vida. Él no quiere que ninguno se pierda. Así que nosotros pidámosle a Dios que la lepra del pecado no entre a nuestra casa, porque ella entra como el caballo de Troya, ¿cierto? Ustedes han oído hablar del caballo de Troya, que entra como sigilosamente, suavemente. Hay cosas que se entran tan suaves, como que no nos damos cuenta, que cuando menos pensamos ya tenemos un problema grande. Pero que el Señor nos ayude a vivir en completa comunión con todos, con Él principalmente, porque a nosotros, si nosotros tenemos una comunión íntegra con Dios, la podemos tener con todos. Pero si usted es bien con todos y no es bien con Dios, así no es el asunto. Nosotros tenemos que ser bien con nuestro Dios y Él ya nos da la gracia para con nuestros hermanos. Gloria al Señor, nuestra familia. Que Él nos ayude, nos dé gracia, ¿cierto? ¿Cuántos queremos la gracia de Dios? ¿Cuántos queremos el poder de Dios, la unción de Dios? Que el que nos vea, el que nuestra familia nos crea, no de pronto por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Que nuestra familia aprenda a creer en nosotros y que dejemos un buen legado, gloria al Señor. Que siempre vean y digan, mi papá, mi mamá, no, ellos son muy buenos cristianos, ¿cierto? No, es que ellos dan ejemplo. No, ellos no lo sacan de la iglesia, ya mantienen, adoran a Dios, aman a Dios. Pero no que digan, no, allá mantienen y yo no veo para qué. Si es que muestra todo lo contrario. No, pero qué bueno que digan, no, ese verdaderamente es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Qué bueno nosotros, si nosotros cogemos toda esta palabra que hemos escuchado en estos días, escuchamos buena palabra. Hemos escuchado de nuestro pastor que él siempre nos enseña vida cristiana, nos enseña cómo vivir, cómo comportarnos, y nosotros somos como que ese paquete completo delante de la presencia de Dios. Somos íntegros, servimos al Señor, adoramos a Dios, somos fieles a Dios en todo. El Señor nos va a ayudar mucho y vamos a ser una iglesia bendecida por Dios. Gloria al Señor, vamos a ser una iglesia llena de poder, de fe. Gloria a Dios. Que no simplemente por lo que nos dicen, sino que nosotros podamos vivir esa fe, esa bendición en nuestra vida, que podamos vivir esa bendición con nuestra familia. Que la presencia de Dios se sienta no solamente en este lugar, porque nosotros a veces creemos que somos cristianos aquí nomás, no, nosotros somos cristianos todo el tiempo. Entonces tenemos que ser fieles a Dios todo el tiempo. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde,
y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, que esta palabra siga haciendo la obra y que no solamente escuchemos aquí, ay sí, ve, predicó, sí, pero qué bueno que esta palabra siga como un martillo, como dice la palabra, dando ahí, ¿cierto? Recordándonos siempre, hay que vivir así, hay que comportarnos así, hay que ser fieles a Dios.